Por los próximos minutos los invito a conocer un poco sobre la ley de emprendedores, esa ley que llevaba un tiempo en el Parlamento, se había votado en diputados y que recientemente se votó en el Senado. Para meternos más en la ley es que nos acompaña aquí en estudios el doctor Bruno Verghese. Bruno, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Lo primero es que muchos dicen es, bueno, finalmente salió la ley y eso es bueno. La ley no será perfecta, pero es un comienzo y se precisaba. Sí, es correcto. Primero tenemos número de ley. Esta Sí. es una noticia caliente. Ah, mirá qué bueno. 19.820 ha sido el número que Bien. se le ha dado. Y sí, se necesitaba. Como toda obra humana es perfectible, pero estamos mejor que sin la ley. O sea que Bien. eso primero, a todo el sistema político que luchó mucho porque esta ley saliera, hubo consensos de todos los partidos, hay que sacarnos el sombrero y decir gracias porque es algo que se necesitaba. Hoy Uruguay, que fue pionero en el emprendedurismo hace 10 años con la ANI, y todo lo que se logró se estaba quedando atrás y rezagado. Entonces, si miramos la foto decimos, Argentina nos estaba copiando el modelo, el gobierno de Macri venía sacando nuestras buenas prácticas. Colombia estaba hace 10 años con una ley de sociedades anónimas simplificadas y nos estaba pasando. Entonces esto es como una apuesta al día. Bien. ¿Qué características tiene la ley, Bruno? Si pudieras decir las características principales. Bueno, digamos que tiene como 3 o 4 ejes temáticos. Bien. El primer eje temático refiere a la cultura emprendedora. Ahí lo que se trata de hacer es centralizar a distintos organismos. Hace unos años teníamos solo la ANI, ahora tenemos la ANDE, tenemos determinada cantidad de jugadores públicos y privados. Hoy hay que coordinarlos, hoy se ve el Parlamento que no solo el Ejecutivo los tiene que coordinar, el Parlamento tiene que tener alguna injerencia, es muy parecido a lo que pasa con el comisionado de cárceles. Sí. Bueno, la idea es tener como un órgano institucional que maneje eso. Eso es como el primer eje temático. Ese abre también unas posibilidades con el Plan Ceibal y con la educación, que siempre se habían mantenido lejanos. Bueno, ahí hay un tema a trabajar, se fija el día del emprendedor, que va a ser el tercer jueves de cada año de noviembre. Bien. Y bueno, ese es el primer eje. Entiendo que ese es un eje que va a ser más institucional y que va a recorrer sus caminos. Para doña María y don José, que nos están escuchando, no le va a cambiar Bien. mucho. Segundo eje temático es el crowdfunding o el mecenazgo, como se le ha dicho. En eso también Uruguay se estaba quedando atrás. Hoy nos pasa que emprendedores uruguayos no tenían, vamos a contar un poco qué es capaz que el crowdfunding, sí, el mecenazgo, y es esa idea de, capaz que uno se quedó con Da Vinci, que tenía mecenas que le daban plata para que desarrollara ideas. Bueno, con los emprendedores pasa lo mismo. En el mundo uno cuando tiene una idea, una visión y la quiere desarrollar, busca gente que colabore. En el mundo hay plataformas como Kickstarter y otras, que lo que dicen es, miren, tengo esta idea, ¿me quieren apoyar con dinero? Y bueno, y hay distintas maneras de hacerlo. Yo te puedo dar participación accionaria, utilidades si me va bien. Claro. O, por ejemplo, como hicieron unos muchachos de Uruguay que se presentaron a Kickstarter con unos relojes y por colaborar te daban el reloj gratis. Claro. Hay distintas maneras. Bueno, hoy en el mundo eso camina. El emprendedor uruguayo, en vez de poder hacerlo en Uruguay, tiene que salir a otros países a conseguir dinero. Entonces, en eso nos estábamos quedando. Bien. De nuevo, lo que se da es un marco conceptual, legal, para poder empezar a que emprendedores uruguayos digan, yo tengo esta idea, ¿alguien quiere colaborar conmigo? Bueno y malo de eso, se da un marco, es el Banco Central el que va a tener las potestades, y es ahí mi primer capaz que objeción o advertencia. No le veo tantas posibilidades que esto avance, ¿sí? El Banco Central, cuando fue con su Cámara de Abogados a hablar al Parlamento, dejó en claro que no quería que se regulara este tema de manera específica, prefería manejarse con la regulación hoy que, por ejemplo, se manejan los fideicomisos y el mercado abierto, porque no quiere que haya un mercado de la especulación. Y tú imagínate que yo 5 minutos filmo un video, vendo una idea y empiezo a pedir plata. Y así como puede haber gente bien intencionada, puede haber estafas. Claro. Eso hace que el Banco Central en esta ley, como tiene todas las facultades y la potestad de avanzar o no, a mí me da la intuición un poco de lo que he hablado con algunos actores que esto no va a avanzar, salvo que haya una voluntad política. Pero tenemos la parte de educación institucional, tenemos el tema del crowdfunding, tenemos el tema
fiscal que en realidad es transversal y lo que se hacen es determinados beneficios a distintos puntos de este tema. Por ejemplo, si tú colaboras con instituciones y donás dinero para la parte de emprendedurismo, puede haber algunos beneficios que van a salir en la reglamentación. En el crowdfunding también va a haber un tema fiscal ahí. Y después pasamos como a la frutilla de la torta, que son las SAS, y por eso las dejé para el final. ¿Qué son las SAS? Bueno, las SAS son Sociedades Anónimas Simplificadas. Ese es el nombre. ¿Y de dónde viene esta idea? Esta idea viene de Colombia y viene de una ley modelo de la OEA. Esos son básicamente, y esto para que entienda el que nos está escuchando, normalmente uno no es un iluminado que redacta una ley de la nada. Ve las buenas prácticas en el exterior. Históricamente en Uruguay venían a ver nuestras buenas prácticas. En este tema salimos a ver. Colombia hace 10 años que tiene una ley de sociedades anónimas simplificadas, que para que te hagas una idea, el 95% de las sociedades que se aprueban en Colombia son de este modelo. Tiene 500.000 de sociedades aprobadas en 10 años. Y el otro modelo es un modelo de la OEA, que lo que dice es, bueno, estas serían las buenas prácticas que sería bueno tener en Sudamérica. Los legisladores acá copiaron un poco, lo fueron ajustando y tenemos esta ley. ¿Y cómo son esas sociedades anónimas simplificadas? Bueno, a mí me gusta arrancar cuando a veces me preguntan por el propio nombre. Es una sociedad, como dice el nombre, entonces vos tenés una personería jurídica, por lo cual quien la use va a estar protegido, es un patrimonio separado al tuyo. Por otro lado, es anónima, o sea que va a ser por acciones, ¿sí? Hay una limitación ahí, no son acciones al portador, son acciones nominativas o endosables y escriturables, pero digámoslo, son digamos, tenés que declarar quién es el propietario. Tenés que ir al Banco Central, igual que con las sociedades anónimas tradicionales. Y es simplificada, y este es el mote más relevante quizás. ¿Qué significa que es simplificada? Bueno, por un lado, lo que se va a hacer es simplificar la forma de aprobarla. Todos recordarán hace unos años que se habló mucho de empresa en un día, que en un día te iban a dar la sociedad. Bueno, para que te hagas una idea, hoy en el país se aprueban, solo el 9% de las sociedades que se aprueban son sociedades anónimas. Y solo el 5% de ese 9% son de empresa en un día. ¿Qué fracasó? Que en realidad las empresas en un día, vos para aprobarla tenías que pasar por cantidad de requisitos que no era de un día. Claro. Entonces, te decían que salía $1.500 hacer una empresa en un día y vos ibas a capaz que a gente que se dedicaba a eso y por 3.000 te la daban en el día realmente y solucionado. Claro. En la práctica fracasó empresa en un día. Bueno, esto es lo mismo. Lo que se dice es, ¿cómo puede ser que yo en Argentina viajo con un cliente y en el día tengo una sociedad aprobada y acá no? ¿Tá? Yo necesito darle la posibilidad al inversor. Entonces, lo que se va a reglamentar todavía no está, pero la ley lo baja a tierra y le dice a la GESIC, vamos a necesitar que en 24 horas yo pueda crear una sociedad. Y no solo simplificado en tiempos, también en lo práctico. Hoy, a veces la gente dice, bueno, esto de que la ley diga que tiene que ser digital, son modismos, no. A mí me gusta esto contarlo de anécdotas reales de emprendedores. Hace unos días nos pasaba con un emprendedor de Salto. La ley de inclusión financiera te dice que vos para empresas de reducida actividad tienen derecho a sacar por bajos costos a hacer una cuenta bancaria. Fue al Brou de Salto y la persona, la única que sabía de ese tema, estaba de vacaciones. La cuestión que pasaron 3 meses, consulta a Montevideo para que él pudiera tener una cuenta abierta. Sin embargo, tú lees la ley de inclusión financiera y dice que se la tienen que dar. Claro. Entonces, la letra muerta y escrita a veces genera algo que lo digital no. Si vos haces un sistema automatizado que te logueas con tu cédula con chip, queda en cancha del Estado. En 24 horas te van a tener que aprobar. Y no depende de que hay uno de licencia, de que justo es enero que no hay nadie. Eso que se llama la dictadura de la baranda no se aplica. Entonces, no es un modismo. Esto sí es algo concreto y que va a ser de gran utilidad. Más el hecho que esté AGESIC en el medio es un voto a favor. Bien. Porque sabemos que funciona. Bruno, y además tiene algunas particularidades que he estado leyendo de las sociedades anónimas simplificadas. Por ejemplo, el tema que las asambleas no tienen que ser presenciales, que se pueden llegar a ser digitales, ¿no? Correcto. A ver, en la práctica lo que nos pasa día a día es que a veces están todos los accionistas de una empresa y hay que hacer una convocatoria, tienen que estar físicamente, pasar por determinados modismos que son coherentes
con la historia de las sociedades anónimas, que es la historia de sociedades que fueron concebidas hace 100 años. Claro. Hay que entender eso, o sea, si bien en el 89 nuestra ley de sociedades se ajustó, seguimos con mecanismos de protección y contralor que no son. Entonces, hoy por hoy vos tenés 3 emprendedores que son socios y representan el 100% de la empresa y se pueden conectar por Skype o WhatsApp, hacer un acta de asamblea y después eso se deja. Esas son las cosas que la ley innova y favorablemente. También innova en poder ser solo un emprendedor titular de una sociedad. Hoy te ocurre que vos tenés que, para tener una sociedad, y si sos solo vos solo, conseguir a alguien más para que después, por ejemplo, pasa con el software. Todos trabajan con SRL. Necesitas pedirle el favor a alguien que tenga el 1%. O una sociedad anónima, aprobarla con alguien más y después sí quedar como titular. Se simplifica en eso. También se simplifica a nivel estatutario todo lo que se llama en la jerga jurídica sindicación de acciones. Que para que lo entienda la gente es, mirá, la ley de sociedades me limita mucho, yo quiero ser flexible y negociar cosas que, por ejemplo, este empleado es clave, le quiero dar acciones, pero si se me van los próximos años, que pierda su derecho a las acciones. Este otro es un inversor. Yo no le quiero dar derecho a voto en mi empresa porque es mi empresa, pero sí quiero que cuando ganemos plata, él tenga preferencia. Ese tipo de cosas hoy en la práctica lo teníamos que hacer con documentos privados, internos de la empresa, que no siempre valían para terceros. Entonces, hoy lo que se dice es no. Todo eso, hay estatutos, modelos y la persona puede jugar y hacer una sociedad a medida del emprendedor, que eso va a ser muy bueno para levantar capital. También está el tema, digamos, si se quiere, de costos. Hoy una empresa, si no vas por empresa en un día, una sociedad anónima, te sale en el mercado $3.500 más o menos. Se está hablando que la reglamentación va a ir a una renuncia fiscal de que por $250, $10.000, $15.000 pesos puedas tener una sociedad. Esas son las cosas buenas y que veo con buenos ojos de eso. Sí te digo que la intuición un poco de años de esto es que seguramente quienes usen más estos modelos no sean los emprendedores de a pie. ¿Tá? Porque, ¿cuál es el tema? El emprendedor, hoy si uno mira el panorama, el 10% 9 de las sociedades que se aprueban en nuestro país son sociedades anónimas. Después tenés un 12% de SRL, el 65% son unipersonales y tenés otro tanto sociedades de hecho. ¿Por qué es que la gente elige unipersonales? Unipersonales, para el que no está familiarizado, no es una sociedad aparte, no es una persona jurídica, es tu patrimonio en juego y arreglado. ¿Por qué alguien hace eso? Por un tema de costos. ¿Tá? Hoy tener una SRL, tenés día a día, arrancás en menos 10.000 pesos, por los anticipos de IRAE, por los costos de BPS. Entonces, una unipersonal capaz que te sale 2.000, 3.000 pesos, si vas por un literal menos, capaz que monotributista 1.000. Entonces, no es que la gente no tiene una estructura sofisticada porque no se anima o porque es complicado. Ese es el siguiente paso, lo que la gente no se anima, porque hoy yo soy un emprendedor, si le tengo que decir que tengo una sociedad anónima simplificada, le tengo que decir que va a estar todos los meses 9.000 pesos abajo, porque la ley dice, se rige por esta híbrido de sociedades, pero la parte fiscal va a ser igual que las SRL. Entonces, hoy el emprendedor no elige la SRL, elige la unipersonal. La ley permite, abre una etapa ventana que se conviertan las unipersonales y todo tipo de sociedades, menos las anónimas, en este módulo. Yo creo que lo que va a terminar pasando es que los emprendedores no se van a convertir, el emprendedor de la calle, digamos, doña María, y lo que va a pasar es, como te decía, empresas del software, por ejemplo, que tienen 2 socios y son una SRL en realidad que hay solo un interesado, es decir, sigo con el mismo régimen, pero paso a ser mi único accionista. De hecho, pasa otra cosa. Cuando estás pensando en vender para afuera, en realidad la SRL es mejor que la sociedad anónima. La gente a veces, el emprendedor me dice, ¿cómo? Cuando estás pensando en venderle a un americano, el americano fiscalmente y legalmente hacen lo que se llama check the box, que es analizar la forma jurídica de la empresa que van a adquirir. La SRL para el americano es lo más parecido a una LLC de Delaware, es una figura conocida. En cambio, la sociedad anónima uruguaya es una figura desconocida. Y eso genera algunos red flags. Entonces, yo si le tuviera que decir a un emprendedor que piensa vender a Estados Unidos, le digo, no, quédate con una SRL.
Y si le tengo que hablar a un emprendedor de los que trabajamos en la Fundación Da Vinci, le tengo que decir que, mirá, jurídicamente va a proteger tu patrimonio, vas a tener un montón de cosas. Pero el emprendedor siempre la característica fundamental es que tiene limitado el acceso. Entonces, abro comillas. Bien.